Muy buen día a todos. Mi nombre es Marcela Álvarez, residente de primer año de la especialidad de oftalmología del Hospital Rodolfo Robles Valverde en Guatemala, y hoy tendré el agrado de presentarles el tema del síndrome endotelial iridocorneal. Primero vamos a hablar de algunas generalidades sobre el tema. El síndrome iridocorneal endotelial, o con las siglas ICE, se trata de un trastorno primario adquirido del endotelio corneal. Se caracteriza por afectar de forma unilateral al endotelio, el ángulo de la cámara anterior y el iris, y con frecuencia se asocia a glaucoma secundario y edema corneal. Es una entidad poco frecuente, pero clínicamente muy relevante por su comportamiento progresivo y su difícil manejo. En cuanto a datos epidemiológicos importantes, el síndrome endotelial corneal afecta principalmente a adultos jóvenes o de mediana edad, con una clara predilección por el sexo femenino. La presentación suele ser unilateral, aunque el ojo contralateral puede mostrar alteraciones subclínicas en estudios especializados. Los casos familiares son raros, lo que apoya la teoría de una enfermedad adquirida más que hereditaria. En cuanto al espectro de la enfermedad, actualmente entendemos que el síndrome endotelial corneal no corresponde a entidades separadas, sino a un espectro continuo de la misma enfermedad. Las tres variantes clásicas, el síndrome de Chandler, la atrofia progresiva del iris y el síndrome de Cohen-Rees, representan diferentes manifestaciones clínicas de un mismo proceso fisiopatológico. Un paciente puede iniciar con una variante y evolucionar hacia otra con el tiempo. Primero vamos a mencionar el síndrome de Chandler. En la variante de Chandler, lo que domina el cuadro clínico es el edema corneal. El paciente suele consultar por visión borrosa, muchas veces peor al despertar, y puede tener dolor o referir ver a luz de luz. A diferencia de otras variantes, el iris puede verse casi normal o con cambios muy sutiles, como corectopia mínima o atrofia leve. Un punto clásico es que puede haber edema corneal, incluso con presiones intraoculares que son normales o solo un poco elevadas. Por eso, en Chandler, la sospecha nace de la córnea y se confirma con los hallazgos endoteliales típicos. Como en estas imágenes podemos ver que en la imagen A es una imagen macroscópica de un paciente con la variante del síndrome de Chandler. Podemos ver una apariencia del ojo con cambios muy sutiles como corectopia mínima y atrofia estromal periférica leve en el iris. Y en la imagen B podemos ver cambios más obvios en el iris, con una pupila distorsionada, desplazada, grados variables de atrofia estromal, pero sin formación de agujeros en el iris. Ahora vamos a mencionar la segunda variante, que es la atrofia progresiva del iris. En esta, el protagonista, como su mismo nombre nos indica, es el iris. Se observa una corectopia marcada, con ectropión nubeal, pueden aparecer agujeros iridianos característicos. Estos defectos pueden originarse por estiramiento mecánico, cuando el iris se adelgaza en el cuadrante opuesto a la distorsión pupilar, o por un mecanismo isquémico que produce agujeros por degradación. Clínicamente suele existir un patrón de sinequias anteriores periféricas más prominentes en dirección hacia donde se desplaza la pupila, y esta variante se asocia con mayor frecuencia a glaucoma. Aquí podemos ver en unas imágenes con pacientes que padecen de la atrofia progresiva del iris. En la imagen A podemos ver una atrofia esencial del iris, en la que podemos notar ectropión uveal y corectopia marcada. En la imagen B podemos ver atrofia esencial del iris con sinequias anteriores periféricas en la parte inferior y un gran orificio por estiramiento en la parte superior. Y en la imagen C podemos ver un ojo con pupila desplazada hacia arriba debido a la formación progresiva de sinequias anteriores periféricas en la parte superior y adelgazamiento difuso en el iris. Y podemos ver, en este caso, pues no es tan obvio, pero en la parte central podemos ver un edema corneal leve. Luego vamos a seguir con la siguiente variante, el síndrome de Cohen-Rees. En esta se reconoce por los nódulos pigmentados pediculados en la superficie del iris. Estos nódulos pueden alarmar porque clínicamente se parecen a lesiones tumorales del iris, especialmente el melanoma, por lo cual este es el principal diagnóstico diferencial. En el fondo, estos nódulos están relacionados con la membrana endotelial ectópica, que recubre el iris y rodea grupos de tejido estromal. Por eso se consideran parte del mismo espectro fisiopatológico del síndrome endotelial iridocorneal. En estas imágenes podemos ver, en la imagen A, una fotografía de un paciente reportado con síndrome de Cohen-Rees que muestra aplanamiento y borramiento de la superficie anterior del iris
múltiples nódulos pigmentados del iris y ectropía uveal. El paciente tenía en este caso glaucoma unilateral y se pensó que tenía un melanoma iridiano. En la imagen B podemos ver un nódulo del iris pigmentado rodeado por la capa de membrana de DCM ectópica y una monocapa de células endoteliales que se extiende desde el iris a través del ángulo sinequialmente cerrado hasta la córnea. En la imagen C podemos ver una imagen de microscopía electrónica de barrido de un caso similar que muestra una lámina de células endoteliales corneales ectópicas en la superficie anterior del iris y en este caso podemos ver que el endotelio rodea grupos de células del iris que forman nódulos. Y en la imagen D podemos ver un nódulo similar de células estromales del iris rodeadas por el endotelio ectópico en caso de atrofia esencial del iris. En cuanto a la etiología propuesta, la teoría más aceptada para explicar la fisiopatología del síndrome endotelial iridocorneal es la membrana de Campbell. En esta, el endotelio corneal sufre una metaplasia de tipo epitelial, pierde la inhibición por contacto y comienza a proliferar. Estas células forman una membrana similar a la de Descemet, que migra sobre el ángulo de la cámara anterior y el iris. La contracción progresiva de esta produce sinequias anteriores periféricas, corectopia, atrofia del iris y finalmente glaucoma. Vamos a mencionar por secciones del ojo que van afectando este síndrome. Primero vamos a mencionar las alteraciones corneales. A nivel corneal, el hallazgo clínico característico es la apariencia de plata martillada del endotelio corneal observada en la lámpara de hendidura. El edema corneal es frecuente, especialmente en el síndrome de Chandler, y suele causar visión borrosa matutina que mejora a lo largo del día. En la microscopía especular, que es casi patognomónica, se observan células endoteliales oscuras pleomórficas con pérdida del mosaico hexagonal normal. En esta imagen podemos ver que la lámpara de hendidura demuestra la fina apariencia en plata martillada de una anomalía en el endotelio corneal. En esta otra imagen, en las imágenes de la izquierda, tanto la A como la C, podemos ver ojos normales y en la imagen A, pues una vista macroscópica del ojo y en la imagen C, una microscopía especular normal del mismo. Y en la imagen en B y D podemos ver un paciente que tiene síndrome endotelial iridocorneal. La imagen B, una vista macroscópica con corectopia marcada, atrofia esencial del iris, múltiples agujeros y sinequias inferiores. Y en la imagen D, en el mismo paciente, pues podemos ver en la microscopía especular como hay una pérdida total de la anatomía normal del endotelio corneal. Bueno, luego vamos a seguir con las alteraciones del ángulo. En el ángulo de la cámara anterior se observan sinequias anteriores periféricas que con frecuencia se extienden hasta o más allá de la línea de Schwalbe. Un punto clave es que el glaucoma puede desarrollarse incluso cuando el ángulo parece abierto, debido a que la malla trabecular puede estar cubierta por la membrana endotelial proliferativa. Bueno, vamos a seguir con alteraciones del cristalino. En las alteraciones del cristalino en casos raros, la membrana celular del síndrome endotelial corneal puede crecer sobre la superficie anterior del cristalino y esta puede simular una cápsula anterior, por ejemplo, al realizar una capsulorhexia en una cirugía de catarata, como podemos ver en la siguiente imagen. Luego, muy importante, pues vamos a mencionar el glaucoma asociado. El glaucoma está presente aproximadamente en la mitad de los pacientes con síndrome endotelial corneal. Puede desarrollarse por cierre angular progresivo secundario a sinequias o por obstrucción directa de la malla trabecular por la membrana endotelial. Es importante recordar que el glaucoma no siempre se correlaciona con el grado de cierre angular visible. En cuanto a los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, primero podemos mencionar en cuanto a trastornos endoteliales, la distrofia polimorfa posterior, distrofia endotelial de Fuchs, en cuanto a trastornos de disolución del iris, como el Axenfeld-Rieger, iridosquisis o aniridia. En cuanto a lesiones nodulares del iris, podemos mencionar entre los más importantes melanoma del iris, nevos, nódulos de Lynch y sarcoidosis. En cuanto al manejo, el manejo del síndrome endotelial corneal requiere un seguimiento estrecho y a largo plazo, ya que su evolución es impredecible. El tratamiento se enfoca principalmente en el control de glaucoma y del edema corneal, adaptándose a la progresión de la enfermedad en cada paciente.
Primero vamos a mencionar un poquito más a detalle el manejo del glaucoma. En etapas tempranas el glaucoma puede responder al tratamiento médico, especialmente con fármacos que disminuyen la producción de humor acuoso. Los medicamentos que aumentan la salida suelen ser menos eficaces. Es importante destacar que la trabeculoplastia láser no es efectiva en el síndrome endotelial iridocorneal y no está recomendada. Muchos pacientes con este síndrome requerirán cirugía de glaucoma a lo largo de su vida. Las opciones incluyen la trabeculectomía, preferiblemente con mitomicina C, y los dispositivos de drenaje. Sin embargo, estas cirugías presentan una alta tasa de fallo debido a la endotelización de la ampolla, la fibrosis temprana y la progresión de la enfermedad. En cuanto al manejo del edema corneal, puede mejorar el control adecuado de la presión intraocular y el uso de soluciones salinas hipertónicas. En casos avanzados, se requiere queratoplastía, preferentemente endotelial. No obstante, estas cirugías son técnicamente complejas y la supervivencia del injerto a largo plazo suele ser limitada. En cuanto al pronóstico, el síndrome endotelial iridocorneal es una enfermedad crónica y progresiva. El pronóstico visual depende principalmente del control del glaucoma y del manejo del edema corneal. Muchos pacientes requerirán múltiples cirugías a lo largo de su evolución y es importante tenerlos en seguimiento a lo largo de toda su vida. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.